Económico. Damián, buenas tardes. Bienvenido. ¿Cómo les va, chicos? Buenas tardes. ¿Cuánto da la inflación para arrancar con un dato que esperamos todos, aunque falta, ¿no? Por supuesto, pero algunos indicadores empiezan a surgir de lo que fue noviembre. Bueno, cuando vos ves el arco de proyección del mercado, está dando una inflación de entre el 2,5-3%. A nosotros nos da 2,8%. Una canasta, en el caso de canasta de consumo masivo, nos da 1,7%. Menos alimentos que bebida, que nos da 2,5%. Y después hay dos categorías básicas, por ejemplo, en lo que tiene que ver con limpieza y cuidado personal, que nos da por debajo del 1%. O sea, alimentos aumentó un poco respecto al mes pasado. Bueno, sí, efectivamente, Agus, y tenemos que decir que bueno, lo que sigue siempre subiendo y va a estar por encima el indicador promedio es los servicios, ¿no? Claro. Ya sea educación, ya sea salud y ya sea vivienda, son los indicadores que van a estar por encima de la inflación que se va a dar a conocer el próximo miércoles, ¿no? Con este contexto, ¿no? Esto es lo que ocurre este mes, pero el martes se cumple un año del inicio del gobierno de Javier Milei, de hecho va a haber cadena nacional al respecto. ¿Cuál es tu balance, ¿no? Económico? Seguramente varias claves económicas va a haber en el discurso de Javier Milei, pero ¿vos qué balance haces? Bueno, el primer balance que tenemos que hacer, que para diciembre del año pasado habíamos tenido una devaluación muy fuerte y que el tipo de cambio esté tan estabilizado como lo que hemos visto hasta la semana que cerró el día viernes el mercado, es sorprendente. Tenemos que decir que desde el punto de vista de la inflación descendió, pasó de un 25,5% a probablemente en el mes de diciembre en el orden de entre el 2,5 y también 2,8%. Tenemos que decir que desde el punto de vista de la tasa de interés hubo un nuevo recorte esta semana y me parece que a un año de gestión parte, digamos, de dos ejes centrales que fueron promesa de campaña, que fue el recorte de la estructura del mercado, quita de la burocracia por parte del sector público sobre el sector privado y reducir la inflación, están completas. Cuando vos ves aquellas cuestiones, digo, para ver lo bueno y aquello que quizás no tiene, digamos, otro tipo de valoración por parte de la sociedad, hay un buen informe ahí de Poliarquía que hoy se publicó incluso en La Nación, cuáles son las cuestiones con las cuales quizás la sociedad no está tan de acuerdo, que tienen que ver con la forma de dirigirse hacia periodistas o aquellos que piensan diferentes por parte del presidente, que un 51% piensa que no está de acuerdo, y la situación diplomática, ¿no? Argentina tuvo ciertas tensiones en la situación diplomática con la salida de Mondino, y bueno, me parece que en principio ese es el balance. El martes el presidente se va a reunir previo a ese discurso, veremos si es cadena o no, con Tom Sargent. Tom Sargent es un premio Nobel de Economía, año 2011, y él dice una frase parafraseando a Milton Friedman, que dice: la inflación es en todo lugar y en todo contexto un fenómeno fiscal. Claro. En relación a Friedman, que dice es un fenómeno monetario, dice es un fenómeno fiscal. Y creo que ese es el gran atributo de la gestión de Milei, porque logró superávit. Por eso él se va a reunir el día martes previo a su discurso. Creo que es hasta simbólico la reunión con Tom Sargent, ¿no? Claro, totalmente. Tenemos novedades, ¿no? De Javier Milei, Hugo, que estuvo hablando en el Mercosur. Exacto. A ver, ¿qué decía? Bien, la responsabilidad del fracaso argentino cae mayormente en décadas de una política económica destructiva. El Mercosur y sus restricciones también han sido un escollo para el progreso de los argentinos. Mi punto es que los últimos 20 años de política económica dejaron a Argentina en un pozo profundo y hoy la sociedad entera está haciendo un esfuerzo inmenso para salir adelante. No podemos darnos el lujo de dejar pasar oportunidades comerciales. Las necesitamos como agua en el desierto. Así como hemos aprendido de los errores del pasado en materia fiscal y monetaria, tenemos que aprender de los errores del pasado en materia comercial también. Durante los últimos 20 años nos hemos perdido la oportunidad de nuestras vidas. Fuimos a contramano del mundo durante el ciclo de mayor integración comercial de la historia global, que redundó en el mayor desarrollo de países emergentes jamás visto. Mientras el resto del planeta se expandía gracias al comercio, nosotros le dijimos que no a Estados Unidos, que ofrecía un acuerdo de libre comercio.
¿Damián? El Mercosur siempre fue un escollo para los argentinos, dice. Bueno, en definitiva el Mercosur no creció como bloque y yo creo que hay 2 o 3 situaciones. La primera situación tiene que ver con el propio bloque y la cantidad de barreras que sigue teniendo a pesar de ser un bloque. Uno ve otro tipo de bloque como puede llegar a ser la Comunidad Económica Europea y qué lejos estamos en materia de comercio interior incluso. Y ahí después hay 2 situaciones que pasaron en la semana pasada interesantes. Ustedes saben que los 2 principales socios del Mercosur son Brasil y Argentina. La semana pasada por parte de BRICS, que es un bloque muy importante porque Brasil, Rusia, India, China, anunciaron que van a lanzar su propio BRICS Pay, su propia moneda de intercambio vía blockchain. Esto no le gustó mucho a Donald Trump, que dijeron, bueno, se van a perder de venderle a la economía más maravillosa del mundo. Digo, ¿por qué? Porque el mundo se va a volver mucho más proteccionista. Y la otra novedad fue el avance del acuerdo entre el Mercosur y la Comunidad Económica Europea. Está muy pero muy debatido esta situación, básicamente porque en principio va a ser lento, gradual, pero Argentina tiene muchas oportunidades efectivamente para hacer crecer. Es un mercado de 700 millones de personas, donde Argentina puede incluso lograr vender valor agregado en el sector alimenticio. A China le vendemos commodity. A Europa le podemos llegar a vender valor agregado en un sector que sí somos muy productivos. Hay un buen informe en esta semana que muestra que en América Latina en los últimos 20 años, bloque, la productividad solamente avanzó 0,2%. Claro. Y Argentina sí es productivo en el sector de alimentos. Hay que ver efectivamente después cómo logramos integrarnos. ¿Qué significa eso? ¿Por qué avanzó solamente eso? Bueno, justamente porque al ser una comunidad muy cerrada, muy proteccionista, genera que el proteccionismo genera que la competitividad y la productividad no avance, porque vos no tenés que competir, estás de alguna manera protegido en los mercados. Era otra época además, ¿no? Exactamente, entonces la productividad duerme en los colchones de las fábricas y de las empresas. En cambio, cuando vos tenés que competir, bueno, tenés que efectivamente ser mucho más productivo. O sea que este acuerdo... Argentina tiene un problema además de competitividad. Claro. Creo que tiene que efectivamente lograr bajar el costo del Estado y bajar impuestos y mejorar infraestructura, caminos, puertos, comunicaciones, rutas, ¿no? Para poder estar a la altura, ¿no? Claro. O sea que este acuerdo más flexible, como decía el propio Caputo desde el Mercosur, básicamente nos permite poder... comerciar de manera unilateral como lo está haciendo Uruguay, por ejemplo, ¿no? Desde hace tiempo con China, además, ¿no? Totalmente. Y pensando en lo que pasa en la práctica. Totalmente, yo creo que el acuerdo con la Comunidad Económica Europea, reitero, es un potencial muy fuerte para Argentina. También Argentina tiene situaciones delicadas desde el punto de vista ambiental. La Comunidad Económica Europea tiene normas muy pero muy estrictas. Y bueno, nos vamos a tener que acoplar a comerciar con el mundo. Allí donde efectivamente el comercio crece, la sociedad avanza en su nivel de ingreso y avanza en su nivel de volúmenes de producción si uno es inteligente para insertarse en esas cadenas de valor agregado en el mundo y si uno es inteligente para, desde el punto de vista sector público, generar esos incentivos. Sobre todo, chicos, las pymes. Las pymes efectivamente tienen mucho potencial para poder exportar. En Argentina, las pymes que eran exportadoras cayeron en su nivel de volumen y eso requiere una previsibilidad macro, mejorar los costos de competitividad y que la pyme se dedique de la productividad. Ahí está el tema, ¿no? La inteligencia que va a tener cada una de las empresas y también el rol que va a tener la Argentina como país. Escuchémoslo, de hecho, al ministro de Economía, Caputo, que habló en exclusiva con La Nación, lo interceptó nuestro compañero Pablo Corso, y esto es lo que le decía sobre el Mercosur. Mirá. El objetivo de la Argentina, ministro, es que flexibilice el Mercosur. ¿Esa es la postura? Sí, ese es un objetivo, sí. ¿Implica un tratado de libre comercio con otros países, como Estados Unidos? Bueno, para todos, ¿no? Para cualquiera puede tener un poco más de flexibilidad. ¿Y la postura con la Unión Europea? Porque va a venir la representante del Consejo. Vamos a apoyar también el de la Unión Europea, claro. ¿Es compatible? Yo creo que sí, ¿no? ¿Se dobla pero no se rompe el Mercosur, ministro? No, ni se dobla ni se rompe. Bien, muchísimas gracias. Bueno, ahí está, ni se dobla ni se rompe y es compatible, ¿no? con la Unión Europea y es compatible también con otros acuerdos de libre comercio que pueda llegar a ser la Argentina, efectivamente. Por ejemplo, Estados Unidos. ¿Qué opinas de esto que dice Caputo? Bueno,
Fíjate que a pesar de que Brasil está en el Mercosur, está dentro de otro bloque que es el BRICS, ¿por qué no sería compatible? También es compatible que Brasil se abra más al comercio dentro de la propia región, la región se fortalezcan los vínculos comerciales y a su vez Brasil termine estando dentro del bloque de BRICS. No es incompatible, no ha sido incompatible, por lo cual a mí me parece que crear un mercado de bienes y servicios de 700 millones de usuarios para Argentina, de casi un cuarto de la parte del PBI mundial, bueno, garantiza a nuestro país y al bloque incluso un mercado estratégico con un PBI per cápita, y escuchen esto, de $34.000. El PBI en Argentina es de $12.000 promedio. La Comunidad Económica Europea tiene un PBI de $34.000. Cuando los ingresos son elevados, uno puede vender bienes y servicios de valor agregado con mayor performance. Por lo cual, a mí me parece que la Unión Europea, primero, tenemos una oportunidad y es un inversor global. Aunque no lo puedan creer, el stock de inversiones de la Comunidad Económica Europea es del 30% del total mundial y es uno de los que más ha invertido en América Latina y ha invertido en Argentina. Claro. España y Francia son los principales inversores de la Comunidad Económica Europea. Lo importante, Dami, también más allá de lo que pueda llegar a ocurrir, ¿no? A nivel internacional, también tiene que ver con entender dónde estamos parados ahora, ¿no? Y digo, lo más actual tiene que ver con noviembre, cómo cierra noviembre, y sé que tenés, ¿no?, algunos datos económicos de cómo cerró en esa materia noviembre. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, se dieron a conocer los datos de ventas minoristas que informa la CAME, y ahí tenés dos datos. Primer dato es que las ventas minoristas efectivamente retroceden en términos interanuales. Recordemos que interanualmente el año pasado habíamos tenido una expansión muy fuerte del consumo, cae 1,7% interanual en el mes de noviembre, un descenso acumulado, ahí lo estamos viendo en pantalla, del 12,2% los primeros 11 meses del año. Y en la comparación respecto de noviembre versus octubre, crece 3,9%. Siempre es bueno mirar el desestacionalizado. Vieron que es como una W Volkswagen absoluto, ¿no? Bueno, acá lo importante es que efectivamente la tendencia para los próximos meses es que vuelva siempre a crecer en el desestacionalizado. Que las ventas minoristas no caigan en los próximos meses. ¿No? Eso es clave para la reactivación económica, ¿no, Damián? Que es lo que se espera para el 2025, ¿no? Sobre todo. Yo creo que diciembre tiene que ser un mes mejor respecto interanualmente. Probablemente vaya a ser el primer mes de la gestión Milei que pueda llegar a tener un nivel de recuperación respecto del diciembre del 2024. Había sido un diciembre muy malo, inflación del 25,5%, una devaluación fuerte del peso frente al dólar, una situación donde la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos del argentino fue muy, pero muy fuerte. ¿No? No nos olvidemos de la impresión de billetes, ¿no? Como restitución de lo que erogaba el Estado todo el tiempo, ¿no? En distintas cajas, además. Mirá, un dato interesante, a junio de este año, el salario promedio de los argentinos estaba en el orden de 1.075.000 pesos. Y en términos reales, en un momento muy delicado de nuestra economía, de 867.000 pesos. Y en un momento muy delicado de nuestra economía, como había sido el 2002-2003, estábamos en términos muy similares. Quiere decir que el poder adquisitivo había caído. A partir de julio-agosto, el salario comienza a recuperar poder adquisitivo y lentamente, como ven en el desestacionalizado y ven en el gráfico que mostrábamos recién, las ventas comienzan a salir mes a mes, pero muy lentamente. Diciembre es un mes muy pero muy importante para ver ese parámetro, porque es el mes de mayor nivel de consumo estacional del año y en el mercado doméstico, ¿no? Donde pasa el 70% de nuestro PIB. Hablando de diciembre, ¿no? Me gustan estas fechas porque te permiten tomar puntos de referencia. Por ejemplo, recién hablábamos en el móvil con Lucas Jerez sobre el armado del arbolito. Y te permite ver, por ejemplo, ahí, ¿no? Un punto de inflación. ¿Qué pasó con la inflación decoración navideña, ¿no? Acá lo estamos viendo, con inflación proyectada en 120% interanual a diciembre de 2024. La decoración navideña aumentó por debajo del promedio del 76% anual versus 2023. Y acá nos dejaste, ¿no? Una lista con algunos de los principales productos. Pero, ¿qué significa esto? ¿Cómo lo analizás? 8 de diciembre que se arma el arbolito y también canasta navideña que lo hemos medido.
Ambos indicadores están por debajo de la inflación proyectada interanual a diciembre, 118-120% es lo que va a cerrar el año. Canasta navideña nos da los mismos productos, misma categoría, 89% anual. Y en el caso de la decoración navideña, 76% anual. Sí, probablemente lo que unas estamos comparaciones, ¿no? A ver, para ver el centro de mesa. Permitime, sí, la inflación interanual creo que fue del 180 y la inflación de este año es del 100, ¿no? Para hablar de números redondos, ¿no, Damián? Va a cerrar en diciembre al 118%, 120. En diciembre va a cerrar, Hugo. Efectivamente, ahora está superior a octubre. Todavía nos faltan los datos de noviembre. Pero a diciembre, porque ya lo arrastro hasta ahora, la inflación proyectada va a cerrar en 118, 120%. ¿Por qué va a bajar tanto la inflación interanual? Porque cuando lo compares contra diciembre del 2023, tuviste inflación del 25,5%. Claro. ¿Entendés? Entonces, cuando inflación baje al orden del 2,7, 3% en diciembre, bueno, la interanual también va a caer bruscamente. Que es clave, esa es la clave, que es lo que se tremendo. espera para el 25, ¿no? Que finalmente el descenso repercuta en la interanual, porque así se mide la economía, ¿no? Bueno, para el año que viene, el gobierno en presupuesto dramático porque todavía no fue aprobado, proyectó una inflación del 18,3%, el orden del 20%, pero ojo, las consultoras Consenso de Mercado, Relevamiento Expectativa de Mercado, que se publicó el día jueves pasado, las 40 consultoras que miden o participan del REM, ven inflación del 29,1%. Quiere decir que la desaceleración, tanto para el sector, para el gobierno, que manifestó su presupuesto, como para lo que ven las consultoras privadas, tendría un descenso pero muy importante para el año 2025, digo punta a punta. Diciembre 2024, tomándonos el DeLorean de Volver al Futuro en diciembre del 2025, ¿no? Claro. Bien, bueno, bastante diferencia de todas formas. Esta semana también, por supuesto, fue noticia el tema del dólar, ¿no? El dólar, la brecha, que prácticamente se hizo inexistente. ¿Cómo lo lees? Bueno, en este momento, estacionalmente, es un momento donde muchos argentinos liquidan dólares en el mercado para hacerse obligaciones en pesos, sobre todo las pymes para pagar aguinaldos. Pero a su vez veo una situación importante, que es el cambio del ciclo macro en el ciclo micro. Cuando los argentinos cobraban aguinaldo el año pasado, el estoqueo y el dólar eran dos de los activos más preferentes para ser reserva de valor. En el caso del dólar, solamente el 18% de los argentinos en este diciembre está dispuesto a adquirir la divisa norteamericana. Claro. Es un cambio rotundo, chicos, Es un cambio muy fuerte, porque siempre los argentinos fueron al dólar. Es más, todavía el 18% sigue siendo al dólar, pero ven con mayor nivel de posibilidad de rendimiento ir a el mercado de valores, ya sea acciones, ya sea fondos comunes de inversión, ya sea algún bono argentino o alguna CDR. Quiere decir que los argentinos están buscando rendimiento en otro lado porque lo ven al dólar también muy estable para este mes de diciembre. No ven un salto cambiario, el mercado tampoco ve un salto cambiario, eso es un cambio de relación muy fuerte. Claro. Pero hagamos el siguiente, ese es análisis micro. El análisis macro es el Banco Central de la República Argentina adquirió divisas. Hoy están en los 31.000 millones de dólares de reserva y siguió acumulando reservas en el mes de noviembre. Por otra parte, tenés un crecimiento nulo de la base monetaria desde que el presidente dijo, bueno, la base monetaria, los pesos no van a crecer en el mercado, por lo cual tenés más dólares y menos pesos potenciales que puedan llegar a ir a presionar el tipo de cambio, por lo cual efectivamente se ve que incluso, y ha pasado en la jornada del día jueves, que el tipo de cambio financiero estuvo por debajo del oficial, ¿no? Dami, muchísimas gracias como siempre, te mandamos un abrazo. Placer grande, abrazo grande, chau. Ya está con nosotros Ramiro Marra, vamos a Luca Jerez, que está en el móvil. Sí, recién era Papá Noel, Luca Jerez. ¿Ahora quién será? Lo pregunto porque sé que está en la Comic Con y ahí hay personajes de todo tipo. Lucas.